Nomás. Ahí está. Bueno, ahora sí, hacemos como que no pasó nada y estamos comenzando recién ahora. Bueno, insisto nuevamente, para los que están en el tema de astroturismo, hay el turismo, la Secretaría o el Ministerio de Turismo en realidad, ha hecho algo que se llama ruta natural, que es una ruta que va por todo el país, o al menos intenta ir por todo el país, mostrando cada una de las actividades turísticas de la naturaleza. No estamos hablando de teatros o cosas por el estilo, sino cosas de la naturaleza. Entonces, parte de lo que es la ruta natural es el astroturismo, pero como es muy nuevo en Argentina, todavía se está incorporando todo. Mario, que es de Iberá, de Corrientes, conoce a una de las personas que está encargada del armado de la ruta natural, al menos de la parte de sistemas. Entonces, surgió dentro del grupo de WhatsApp la posibilidad de mandarle la información como para que la puedan subir. Ese es el resumen. Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento de astroturismo que esté funcionando, no es a futuro, es hoy está funcionando, entonces ármenlo como para, no sé, una página, si quieren máximo 10 renglones, que diga el nombre del emprendimiento, qué hacer, qué equipo tener, cómo contactarse y fotos. 3, 4 fotos, no más de eso. Eso, armamos un archivo y se lo mandamos a Mario para que a su vez lo reenvíe a quien corresponda. Lo estamos grabando también para el que lo vea después, cuando lo suba este video al grupo, lo puede llegar a ver y subirlo también. Pero es importante porque es una posibilidad de entrar de otra manera. O sea, si estás dentro también de las rutas, o sea, empezás a funcionar como un emprendimiento de Argentina, pero que lo promocionan desde el turismo, es mucho más importante. Así que estas cosas van a ir sucediendo, pero es lento, ya saben todos que es lento. Bueno, no sé si quieren comentar algo de esto, si no, vamos a empezar con lo nuestro. Nada, bien. Me encanta porque no, nunca me dicen nada. Vamos entonces a hablar de un tema que es importante. Esto tiene que ver con astronomía y fundamentalmente cómo se sabe de qué están hechas las cosas. Porque es un tema realmente importante. ¿Por qué? Porque si no se fue hasta allá, ¿cómo se sabe? Vamos a empezar de menos 1000 en la explicación. ¿Cómo se sabe de qué está hecho si no llegaste? Yo sé cómo está hecho una pared o algo, un edificio, una montaña, algo, porque llego hasta ahí y le hago un análisis químico. Pero más allá de las naves espaciales que llegaron a Marte o descendieron en Venus, no hay muchos lugares más donde se haya hecho directamente un análisis por contacto. Entonces, ¿cómo se sabe lo que se sabe? ¿Cómo se sabe lo que se sabe de astronomía? Para más datos. Todo lo que se sabe de astronomía proviene del análisis de la luz. El análisis de la luz es la fuente fundamental y casi única de información que tenemos para saber cómo funciona el universo. Entonces es importantísimo entender cómo funciona la luz y es importantísimo entender cómo interactúa la luz con la materia. Si no entendemos eso, no vamos a entender cómo se hace el análisis de la luz para poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, eso es el tema de hoy. No lo vamos a tocar con una gran profundidad. Tampoco va a ser súper elemental. Vamos a hacer un nivel intermedio, empezando por los átomos, luego por la interacción de la luz con los átomos. Y a partir de ahí me encomiendo a la naturaleza o a quien ustedes crean para que se entienda la idea de todo esto, que es una ciencia que se llama espectroscopía. La espectroscopía es el análisis de la luz haciéndola pasar a través de un prisma, fundamentalmente también puede ser una red de difracción, que es algo similar, salvando las distancias, a un CD. Vieron el CD, cuando lo mirás de costado y te refleja la luz, da colores. Eso es porque las pistas que tiene hacen una pequeña red que descompone la luz blanca o la luz del sol, la descompone en los 7 colores del arco iris. Ahí Jorge está saludando, to everyone, está saludando a todos. Así que sí, otro bienvenido caballero.
Y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Ya saben que si quieren saber algo, abren el audio y comentan, no hay ningún problema. Abrísenme cuando vean esto. Se ve, se ve. Se ve perfecto. Se ve bien. Además no dice nada porque tiene vergüenza. Bueno, vamos a ir entonces a esto. El átomo y sus espectros. Los espectros son justamente la descomposición de la luz. Pero primero tenemos que entender el criterio o el concepto de átomos. Es un concepto muy largo, se ha hecho durante mucho tiempo y empezó 400 años antes de Cristo con Demócrito, un filósofo griego cuya idea fundamental, y que realmente es muy simple, pero bueno, es simple cuando ya se le ocurrió a alguien más realmente, él pensó, si yo tengo esta hoja, tengo una hoja de papel como esta, y la divido, y luego la vuelvo a dividir y la vuelvo a dividir, va a llegar un momento en que voy a tender a infinitas divisiones, o sea, la voy a dividir infinitamente, obviamente esto es un experimento mental, y se dio cuenta que si yo lo divido infinitamente, quiere decir que cada una de las partes me daría 0, y yo no puedo sumar 0 para lograr algo. ¿Qué quiere decir esto? Entre líneas, ¿qué quiere decir? Que debe haber una unidad básica dentro debajo de la cual yo no puedo ir más allá. Yo no puedo ir hasta 0 dividiendo algo. Tengo que llegar a un momento donde esa pequeña partícula que me queda es básica. No puedo ir más allá. Y de hecho, Demócrito la llamó átomo porque átomo significa indivisible, algo que no se puede dividir más. Esto es una idea filosófica, fíjense que no hay absolutamente ninguna prueba, ningún experimento, 400 años antes de Cristo, menos todavía. Y tuvieron que pasar 2000 años prácticamente hasta que empezaron a hacerse las primeras investigaciones más interesantes, fundamentalmente por un químico, que ahí lo ven el nombre, John Dalton, que enunció la primera ley de la química que existió en 1804, la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué es la ley de las proporciones múltiples? Ya van a ver por qué estamos viendo todo esto, ¿eh? Porque es la idea de cómo surgió el concepto e idea de los átomos. Primero como una cuestión filosófica y después con pruebas. Dalton se dio cuenta que haciendo experimentos, los elementos básicos que se conocían en ese momento no se juntaban de cualquier manera. Les pongo un ejemplo muy elemental para que se entienda. Si yo agarraba hidrógeno y agarraba oxígeno y los mezclaba, no podía poner cualquier proporción. De hecho, tenía que poner 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno como para poder lograr a una molécula de agua. Estoy hablando muy sencillamente para que se entienda. Si yo ponía otras proporciones, eso no sucedía. De hecho, si vamos a hablar con números reales, si yo ponía 2 unidades de hidrógeno y 16 en peso de inicial de oxígeno, lograba juntándolas una molécula de agua de peso 18. O sea que aparentemente los átomos no se combinaban de cualquier manera, sino que eran diferentes, tenían como diferentes pesos. Obviamente no lo pesó, simplemente agarró y decía, bueno, acá tengo 10 gramos, 20 gramos, veía cómo se hacía, eso se hace en química. Uno en un laboratorio de química pone proporciones y se da cuenta finalmente cómo se están uniendo los átomos para formar moléculas y que tienen una proporcionalidad. Entonces, primero, el concepto de que la materia no se puede dividir infinitamente, tiene que haber un nivel más bajo. Después Dalton encontró que había en esas unidades básicas cómo se combinaban entre ellas y que no era de cualquier manera, había una proporción. Además de esto, se empezaron a hacer experimentos donde se veían cómo reaccionaban químicamente este con aquel, cómo reaccionaba el yodo, cómo reaccionaba el carbono, cómo reaccionaba el oxígeno, y se fueron haciendo los primeros catálogos químicos de cómo se iban mezclando las cosas. Esta información la agarró un muchacho que se llamaba Dmitri, un ruso, Mendeleev,
que se dio cuenta que podía combinar todo esto en una proporción, en una pequeña tabla, en 1869, que daba una estructura de cómo funcionaban los átomos, que no era cualquier lugar que se ubicaban, sino que tenían determinadas posiciones que los podían poner en esa tabla y daban muchísima información. Ese cuadrito que está ahí, esa imagen en blanco y negro, es la primera tabla periódica, que fíjense que no tiene nada que ver con la que, si se la acuerdan, ahora vamos a ver una, con la que vemos en la escuela, no tiene nada que ver, pero fue la primera estructura que él encontró, que los átomos se podían ir dividiendo en familias. Ahí van a ver, esta es la tabla periódica moderna. Fíjense que tenemos, por ejemplo, acá arriba el hidrógeno, del otro lado el helio, pero fíjense que, por ejemplo, toda esta fila del helio, neón, argón, son gases nobles, son gases que tienen poca reactividad. Es como que algo sucede en esta división que tiene la tabla que logra encontrar. Hay, por ejemplo, el sodio y el potasio tienen una reactividad química muy parecida. El helio, el neón y el argón también. O sea que algo hay en toda esta tabla de información importante. Y acá están todos los elementos químicos. ¿Cuál es el punto en todo esto? Que primero se pensó que esta era la base de toda la materia, que todo esto era la estructura más baja, lo que decía Demócrito. Estas eran las unidades básicas de la materia. Pero nosotros tenemos una costumbre a nivel investigación y que funciona, que es que las cosas más simples funcionan mejor. Si vos tenés algo que te explica algo de una manera y tenés otra mucho más simple, casi con seguridad la más simple va a ser la correcta o la que va a dar una mejor explicación. El hecho de que inicialmente había hidrógeno, oxígeno, estoy hablando inicialmente en el sentido de los descubrimientos de los átomos, de los primeros átomos en 1800, cuando recién se empezó a ver cuál era la estructura. No había conocimiento del uranio, ni ninguno de los elementos más complicados o más pesados. Había 7, 8 elementos químicos que se habían encontrado. Entonces parecía todo genial, porque decía, bueno, 7, 8 está bueno, no es mucho. Pero cuando se empezó a investigar más, fíjense la cantidad de elementos que hay, es como cuando uno ve esto, te da la sensación de, pará, esto es muy complicado, debe haber algo más simple por abajo. No debe ser esta la estructura más básica. Y empezaron a hacer muchas investigaciones, por supuesto no tratando de encontrar esto, sino que son esos descubrimientos al azar que se van mezclando y llegando a conclusiones. No voy a estirarla demasiado en cuanto a la física de esto, pero sí lo que les decía ahí, ¿cuál será la verdadera estructura? Y se encontró por separado los electrones, se encontraron los protones y se encontraron los neutrones, cada uno por su lado. Y se vio que en realidad la base, no vamos a llegar, para el que sepa, no vamos a llegar a los quarks. Nos quedamos acá. Para la estructura más básica de la materia son estas: los protones, los neutrones y los electrones. Esto nos da la idea de cómo se arma la materia. ¿Y qué significa esto? Sencillo. Esto es un dibujo, una representación muy, muy sencilla. Ya no se usa, es vieja esta descripción, pero es la que uno está acostumbrado de el núcleo con órbitas alrededor, que es bastante fácil de entender. Esto es un núcleo de litio. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro 3 protones, que son positivos, 3 electrones, que son negativos, y 4 neutrones, que son neutros, por eso tiene el cerito, los mezclo y hago litio. Es una pavada. No es tan simple porque requiere niveles de energía importantes, pero así se hace la materia. Si yo agarro un protón y le pongo alrededor un electrón, hago un átomo de hidrógeno, el átomo más elemental de la naturaleza, justamente porque es el inicial, es el primero, es el más simple. Pero tiene algunas características los átomos, tienen algunas características, como por ejemplo, requieren tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Por qué? Porque no puede tener más, menos. Puede, pero normalmente en la naturaleza tienen la misma carga los electrones
y los protones. ¿Por qué? No la misma carga, pero la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el átomo en sí es neutro. Yo no estoy caminando por la calle y me pego una pared porque me está atrayendo. La materia es neutra. Entonces requiere que haya lo mismo positivo, carga positiva eléctrica que negativa. ¿Cómo hago eso? Y si pongo 3 electrones, tengo que poner 3 protones. Si pongo 7 electrones, tengo que poner 7 protones. Y así se hace la materia. Voy acumulando protones, electrones y los neutrones que suelen darle estabilidad al núcleo. No contribuyen con carga porque son neutros, pero le dan estabilidad al núcleo. Entonces, en este caso tenemos, fíjense, tenemos 3 electrones, estos 3 que están en verde, entonces necesariamente va a haber 3 protones. Y acá hay uno escondido, pero atrás hay un cuarto neutrón. Si yo mezclo esto, obtengo litio. Espero que se va extendiendo hasta ahora. Más o menos. Sí, sí. ¿Se desmayaron? Sí, 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 ¿Sí? sí, Bueno, se entiende. sí, sí. perfecto. Acá tienen unos GIF muy bonitos con 2 átomos. Son los mismos. Si yo agarrara los átomos que tenía antes de litio, los lograra desarmar y acumularlos de esta manera, obtengo carbono. Si meto 6 protones, ven que acá dice P6, 6 neutrones y obviamente 6 electrones, lo que voy a hacer es carbono. Si yo quiero obtener titanio, es bastante más complicado. 22 protones, 26 neutrones y obviamente tengo que tener 22 electrones para que el átomo sea neutro. Entonces, fíjense que simplemente combinando estas 3 partículas elementales, puedo lograr cualquiera de los átomos de la tabla periódica o cualquiera de los átomos que componen la materia que conocemos, la materia que se llama bariónica. Entonces ahora ya sabemos más o menos lo que es un átomo. Son montones de partículas que son mayoritariamente 3. Recuerden que esto es una descripción elemental, hay muchísimas más partículas, pero estas son las más importantes para lo que nos interesa a nosotros, o lo que me interesa ahora que explicarles. Entonces tenemos simplemente átomos, que son partículas, y si yo mezclo átomos, obtengo moléculas. Las moléculas son familias de átomos. Por ejemplo, yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, mezclo 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno y obtengo una molécula de agua. La molécula siempre es más compleja que los átomos. Y el problema, o la suerte, o el tema, es que esos recorridos, esas órbitas que hacen a los electrones alrededor del núcleo, no son estables. Yo puedo modificarlas. ¿Cómo puedo modificarlas? Si le doy energía por una descarga eléctrica, por calor, por luz de muy alta energía, o luz cualquiera, no importa, del sol, puedo hacer que el electrón se excite y salte de su órbita. ¿Qué le pasa? Este es el átomo, un átomo cualquiera, es un átomo que inclusive no tiene mucho sentido, porque fíjense que tiene electrones, tiene más protones. Bueno, está más o menos bien, al menos los que están en rojo son 3 también. Fíjense que acá hay 3 electrones. Viene la luz, choca con el electrón que está acá, y lo hace saltar a la órbita que está más afuera. ¿Qué sucede? El electrón va con un nivel de energía básico. Viene la luz, lo excita y como tiene más energía se va para afuera. Esto sucede habitualmente en todos los fenómenos físicos que conocemos. En el funcionamiento del sol, la lámpara, todo funciona más o menos de esta manera. Los átomos se excitan, pero como la naturaleza tiende normalmente, como les decía, a las cosas más simples, al menor nivel de energía, el átomo o el electrón ese excitado que saltó para afuera, en algún momento vuelve a saltar a su posición inicial y emite de nuevo la luz. O sea que los átomos absorben luz o emiten luz dependiendo, o emiten energía, absorben energía, emiten energía. Vamos a hablar de luz porque estamos hablando de espectros que tiene que ver con la luz, el análisis de la luz. Entonces, si yo logro entender cómo funciona esta absorción o emisión de la luz,
voy a entender muy bien cómo funciona esto. Pero hay una clave fundamental. Fíjense que cada átomo, el titanio, el carbono, la estructura de electrones que tiene alrededor son diferentes, son todas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa estructura que tiene alrededor, saltando para afuera y para adentro, emitiendo o absorbiendo luz, va a tener una característica fundamental, no va a ser cualquiera. Ese patrón de oscuridad o de luz y emite y de oscuridad, si está absorbiendo, tiene un patrón que yo puedo detectar. Ahora van a entender más en detalle. Fíjense, este GIF. Viene un rayo de luz y el electrón que está en la órbita más cercana salta a la siguiente. Esto pasa, insisto, siempre. ¿Y qué pasó? Ese rayo de luz, si yo estoy mirando de este lado, el haz de luz que me iba a venir a mí no me llega. Fíjense, llega hasta ahí, yo lo iba a ver porque estoy del otro lado entre el átomo y el Sol, y esa luz no me va a llegar. O sea que los átomos tienen la capacidad de absorber colores. Hay colores que absorben y colores que dejan pasar. ¿Por qué? Porque ese salto que da el electrón para afuera tiene un determinado nivel de energía. Entonces, si no le sirve, si no le alcanza para el salto, no lo va a absorber y no le da bola. El rayo de luz sigue de largo. En cambio, si tiene la energía que necesita, va a saltar y la va a absorber. Y acá viene la parte de cómo hacemos para darnos cuenta si está absorbiendo luz o no. Se hace de esta manera. La luz blanca que viene se descompone en los colores del arco iris. Como les decía antes, o puede ser un prisma o puede ser una red de difracción, que funciona exactamente igual. Últimamente se usan más redes de difracción que otra cosa. Y acá tienen una imagen de una llama, o sea, un mecherito que está quemando alcohol, y alguien vino del otro lado y le hizo una descomposición de la luz. Fíjense acá abajo. El alcohol, en este caso, está emitiendo, no está absorbiendo en el color amarillo, en el verde, en el violeta y algo, y en el azul. Vamos a hacer que son estas tres líneas nada más. Amarillo, verde y azul. Si yo veo en cualquier cosa que esté brillando, le hago ese análisis de descomposición de la luz, y veo que hay una línea amarilla, verde y azul en esas mismas posiciones, aunque esté del otro lado de la galaxia, yo sé que tiene alcohol. Así de sencillo, al menos en teoría es. En la práctica no es tan simple, pero en teoría es así. Yo miro y veo. Y les doy siempre el mismo ejemplo, un ejemplo que les repito siempre que también es bastante claro, que es, si les gusta cocinar y estás revolviendo y justo le pones sal en el fuego, a veces el fuego se pone amarillo brillante. ¿Por qué? Porque el sodio hace una línea doble muy brillante en el color amarillo. Si en ese momento que vos estás tirando la sal en el fuego, le sacás con un espectro, le sacás con un prisma los colores, la bandita de colores, lo voy a decir una sola vez para no repetir 50 veces. La banda de colores, cuando la pasás, se llama espectro. Si vos le sacás un espectro, cuando estás haciendo eso, se ve que cuando tiras la sal, se hace una línea muy brillante amarilla. Yo sé que ese fuego tiene sal, tiene al menos sodio, no digo sal, tiene sodio, porque la línea esa es del sodio. Entonces, si yo veo esa línea en el Sol, sé que el Sol tiene sodio. Si veo esa línea en otra estrella, sé que esa estrella tiene sodio. Y acá lo tienen. ¿Entendieron esto hasta acá? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, se entiende. Perfecto. Sí. Entonces ahora, porque si no entendieron esto, acá se va a complicar. Entonces, ¿cómo hago con una estrella? Yo tengo una fuente continua de luz. Entonces, ¿qué quiere decir una fuente continua? Que yo le saco el espectro y está toda la banda de colores. Toda, completa la banda de colores, re linda como se ve acá. Como si fuera un arco iris. Si yo miro esta fuente de luz, pero antes pasó por una nube de gas, la nube de gas, algunos de los colores los va a dispersar para otro lado y van a aparecer como líneas oscuras. Estas líneas oscuras es el átomo que está ahí molestando y dice, no, esta luz me gusta,
salta el electrón para afuera y absorbió esa luz, y después la tira para otro lado, no nos llega. ¿Qué se ve en el espectro? Líneas oscuras. ¿Qué quiere decir estas líneas oscuras? Yo veo estas líneas oscuras y sé que este gas tiene determinada composición química, porque esta familia de rayas las produce únicamente un tipo de átomo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo miro cualquier cosa en el cielo, veo una estructura igual que esta y va a ser el mismo gas que está ahí. ¿Por qué después abajo dice otra cosa? Ven que están brillantes. Porque si la estrella excita el gas, o sea, el gas se excita y emite luz, yo estoy mirando la luz brillante, me va a hacer las líneas brillantes. No estoy viendo el continuo de la estrella, o sea, no estoy viendo esto, sino que me está reemitiendo la luz para un costado. Estas mismas líneas que están oscuras, ahora las estoy viendo desde acá brillantes. Entonces, si yo veo líneas brillantes, sé que está excitado, por ejemplo, la nebulosa de emisión, la nebulosa de Orión. Yo a la nebulosa de Orión le saco un espectro y me da líneas brillantes. Saco un espectro del Sol y me da líneas oscuras. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Me gusta porque tienen fe. Esto no se los se los muestro nada más con una cuestión técnica, cómo están distribuidos los colores cuando saltan. O sea, cuando por ejemplo, salta, a ver, ¿qué les voy a mostrar? Salta de lejos, salta a la primera acá. Salta de lejos hasta la primera línea, ¿ven? El primer nivel, estas son las distintas órbitas, N1, N2, N3. Si salta hasta la primera, el cambio de energía es tan fuerte que se produce en el ultravioleta. O sea, que hay líneas en el ultravioleta, hay líneas en el visible, hay líneas en todos lados. Esto es simplemente una cuestión más técnica para el que sepa un poco más. Ahí está la estructura de cómo se forman las líneas. Ahí Nani levantó la mano. Sí, levanté la mano antes de interrumpir, estuve Sí, sí, muy sí. educada. Ya, la verdad que sí. No, la pregunta era que me acordaba el otro día que yo hice esa analogía diciendo si yo tengo un CD y a ese CD lo alumbro con una vela, con una linterna y con un fósforo, cada luz de esos tres objetos me va a dar un espectro distinto de colores. Sí. Entonces así yo voy a poder saber, pero siempre el espectro, que ahí amplío la pregunta, el espectro de colores siempre se va a basar en los colores que conocemos como el rojo, el azul, el verde, y los colores del arco iris, pero depende, el elemento que tengan, va a haber más de unos y menos de otros, ¿así sería? Algo por el estilo. Igual para generalizar un poco más, se puede hacer espectros en ondas de radio también. Pero digamos que No, bueno, pero voy normalmente, a lo que uno puede utilizar, más claro, fácil. lo Te que uno pones puede una utilizar vela. o lo que le podés explicar a la gente, que es más fácil, está buena la diferencia. O sea, si vos tenés inclusive con una misma vela, pero que sea de un material o que sea un mechero como el que vimos recién de alcohol, va a dar Ajá. líneas diferentes, va a dar colores diferentes. O sea, va a haber alguno que no aparezca, por ejemplo. Claro, Bueno, y digo porque yo eso ya lo he probado, entonces digo, pero y estoy corroborando si lo que veía es verdad, es correcto, es correcto, básicamente. es correcto, es correcto, es como que esos colores es la huella digital del átomo. Ese Exacto, átomo claro, es así acá y del otro lado del universo. perfecto. Entonces, si vos agarras una galaxia que está a 10.000 millones de años luz, ves líneas de hidrógeno, ves todo lo que ves acá cerca también. Por eso se sabe que el universo, se considera que el universo es medianamente homogéneo, isótropo, tiene las mismas formas y las mismas partes en todos lados. Lo que abunda más en nuestra galaxia es el hidrógeno. Lo que más hay en el universo es hidrógeno. Ah, ok. ¿Por qué? Si quieren les comento también por qué. Porque ¿se acuerdan lo que les decía recién? El El más hidrógeno, simple. claro. Vos tenés, cuando se formó el universo, un montón de protones y electrones enloquecidos que se estaban moviendo para todos lados. Cuando vos los tiras ahí, ¿qué va a ser lo más probable? Que se junten lo más fácil, que sea uno positivo y uno negativo, el hidrógeno. Por eso el 80 y pico por ciento de la composición del universo es hidrógeno. El resto se fue, bueno, también helio, también es una combinación sencilla, pero después el resto se tuvo que hacer dentro de estrellas. Ahora vamos a ver un gráfico al respecto. Una pregunta, Sí, Claudio.
¿De qué depende de que un electrón absorba o rechace la luz? ¿Por qué? Porque esto ya interviene un poco el tema de la física cuántica, que es, el electrón para pasar a la siguiente órbita necesita un determinado nivel de energía, ni más ni menos. Para que sea fácil de entender, ponele que el electrón para saltar necesita un nivel de energía rojo. Viene naranja, no le da bola. Viene azul, no le da bola. Viene rojo, salta. Porque necesita ese nivel de energía como para poder saltar de una órbita a otra. Y también sucede esto, que ponele, salta de la primera a la tercera, y después, o sea, si agarra mucha energía, puede saltar a la tercera. Y después va pegando saltitos hasta llegar al medio otra vez. O sea, que puede reemitir inclusive otros colores. O sea, no, puede saltar no a una órbita, puede saltar a lo mejor a una tercera órbita. Sí, puede saltar a la tercera o se puede ir. Cuando se Sí, va, o sea, cuando el nivel de se energía es ioniza, muy se ioniza. alto, el átomo pierde el electrón y se ioniza. Es lo que se Se dice que ioniza. un átomo está ionizado. Está bien, está bien. Perfecto. No, esto no le voy a decir nada porque es lo mismo que antes. Entonces, acá tienen una representación de un espectro. Este que está abajo es la representación del espectro, que yo agarré una estrella y toda esa acumulación de líneas son las sumas de átomos, no es un solo átomo. Son varios átomos que están funcionando haciendo estas pérdidas de colores que tiene cada una de las estrellas que vemos en el cielo, de los objetos que podemos analizar en el cielo. Pero también en astronomía profesional fundamentalmente se hacen gráficos. Este gráfico, y esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es este gráfico? Simplemente imagínense como que estoy leyendo los brillos avanzando hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, acá hay poco brillo, entonces ahí viene un poco de más nivel, van bajando, van perdiendo, pero fíjense, por ejemplo, esta raya que está acá azul, es esta pérdida que hay acá en el medio. O sea, esta representación es la lectura de esto y da un poco más de información. Entonces, con esto puedo tener mucha más información con el gráfico que esto, pero es prácticamente lo mismo. Es simplemente para que sepan que a nivel profesional en este momento no se trabaja con esto ni en colores siquiera, sino que se trabaja analizando estos gráficos. Y acá tienen esta imagen que me parece excepcional. La encontró Sergio Scauso y se la robé descaradamente, que es todas las rayitas que hace cada átomo. Fíjense, acá el hidrógeno, o sea, si yo por ejemplo analizo un objeto que está en el espacio y hace una combinación de rayas como esta que están acá, tiene hidrógeno. Si hace esta que está acá, tiene hierro. ¿Ven que te dice Fe? Si tiene esta zinc, hace esta combinación, tiene zinc. O sea, Qué bueno que ve, está sí. esa tabla, está buenísima. Sí, y eso me acabas de decir, yo sé lo que continúa. Me la pasás, Me ¿verdad? encantó. Igual no la voy a usar, pero está bueno para nada. No, pero te Es digo que linda. si estás hablando, por ejemplo, decís, mirá, depende con un CD, lo que vos dijiste, con una vela más, bueno, y mirá, así se hace. Sí, sí, pero sí, en realidad te explota mucho más la cabeza ya, incluso creo que nunca bueno, habré estudiado química, no sé cuándo, qué suerte que pasé, no sé cómo, pero nada, te explota mucho más la cabeza porque es como que empezás a hacer no sé, un puzzle de cada cuadrito y los tirás todos al aire, los mezclás y decís, bueno, a ver qué formo con todo esto. Claro, y sí, Tremendo. sí, sí, sí. De hecho, para colmo, estos son los espectros de elementos puros, pero las estrellas Claro, tienen claro, 30 diferentes, entonces todo esto qué está barbaridad, superpuesto. Pero se qué puede barbaridad. analizar, de hecho se Qué hace capo el acá. que lo hizo, ¿no? Sí, Qué... sí, Bueno, la verdad. todo, los químicos, ¿no? La Todo. verdad que sí. Pero Qué fíjense que crack. esto fue un avance que empezó en el 400 a.C. y terminó a principios de 1900,
1930, 1920, cuando ya se encontró el electrón, se encontró... de hecho, tengo un artículo escrito en el blog, en InfoObservador, que se los voy a pasar para que lo lean, porque está toda esta descripción, incluyendo cómo se descubrieron el electrón, el protón, el neutrón. Es muy interesante como parte de la historia de la física. Entonces, esta es la tabla periódica con las rayitas. Y esto también está buenísimo, el origen de los átomos. Fíjense, esto es en el Big Bang. Fíjense que está el hidrógeno, el helio, y acá esta rayita es el litio. Y gracias, todo el resto no se formaron en el Big Bang. Por ejemplo, estas que están de este color amarillo, naranja más bien, son mezclas de estrellas de neutrones. Cuando se mezclan dos estrellas de neutrones, se generaron, por ejemplo, qué sé yo, el niobidio, el rutinio, me fui a la siguiente. Los elementos realmente pesados de la tabla periódica vienen de mezclas de estrellas de neutrones. El amarillo más clarito, o sea, fíjense de nuevo, litio, carbono, nitrógeno, teluro, hay que verlos todos, la plata, dale, que aprieto en la imagen. Están hechas con estrellas tipo solar que pierden su atmósfera como nebulosa planetaria, son esos elementos. Rayos cósmicos, por impacto de rayos cósmicos, esto como el berilio, algo de litio, explosiones de estrellas, o sea, supernovas, es en color verde, por ejemplo, estos que están acá son por supernovas, el sodio, el magnesio, y cuando explotan enanas blancas, que en realidad esto se refiere a una enana blanca que colisiona con otra, o sea, necesitas una gran cantidad de material como el de la enana blanca, y tenemos las otras, como el hierro, el magnesio. Fíjense que todos los elementos químicos sabemos cuál es el origen en base a esta tablita, bueno, y a las investigaciones astronómicas. Esta tabla periódica también está buenísima. Que si la quieren, después se las paso. Ahora bien, ya estamos terminando, porque no quise profundizar demasiado. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona. Yo veo una estrella, veo esa estrella, le saco un espectro y sé su composición química. ¿Por qué? Porque la estrella está emitiendo luz. Ahora, si yo miro una galaxia, es lo mismo. Voy a tener el espectro del conjunto de estrellas. Pero eso me da información, me dice a la velocidad que se está alejando, un montón de información adicional. Pero un planeta, el planeta está reflejando la luz del Sol. Eso significa que lo que me va a estar dando es el espectro del Sol, en el fondo. Entonces, ¿cómo se hace para saber la composición química de los planetas? Se hace de una manera muy sencilla, y acá está bien la explicación que me pareció genial cómo está armado. ¿Se acuerdan que les decía que están esos gráficos? En la astronomía se usan los gráficos, no el espectro de colores. La línea azul es la luz de la luna. ¿Por qué la luz de la luna? Porque como la luna no tiene atmósfera y prácticamente no tiene nada más allá que el suelo, refleja el color del sol y el espectro del sol. Ni más ni menos. O sea, la luna, desde el punto de vista de la espectroscopía, no la puedo estudiar. No la puedo estudiar porque no contribuye en nada. Entonces, ¿qué hago? Tengo el color y el espectro del Sol. Y el otro es el espectro de Júpiter. Entonces, la diferencia me da la composición de Júpiter. O sea, llega toda la luz del Sol hasta Júpiter, pero refleja no todo. Algunas las absorbe, que son, como ven acá, metano, por ejemplo. Tenemos acá carbono 16. Bueno, el agua es nuestra, pero acá tienen de nuevo dióxido de carbono. Metano. Metano, gracias. Se me había escapado. Acá tienen metano, acá tienen metano. Fíjense que uno puede más o menos en los planetas gaseosos saber la composición química. O, por ejemplo, podemos saber medianamente Marte, que tiene una atmósfera. Cuando es sin atmósfera, prácticamente refleja la luz del Sol directamente. Entonces es muy difícil poder saber la composición a partir de ahí. Pero lo bueno es que Júpiter, Saturno, se conoce hace mucho tiempo por esto.
Se puede saber su composición simplemente por los colores que está reflejando o que deja de reflejar. Y en el otro caso son las estrellas. Lo que emiten o dejan de emitir, uno puede saber cuál es la composición química. Era cortito. O sea, es aplicable nada más que a planetas gaseosos. Claro, exactamente. Solamente un planeta o con una atmósfera interesante, una atmósfera importante, podemos llegar a saber cuál es la composición que tiene. Si no, es muy difícil porque no hay manera, no te hace ningún cambio en el espectro. Entonces, al menos el espectro solar, la parte central del espectro solar no te la modifica en nada. La parte visual me refiero. Entonces, por eso justamente está esa diferencia. ¿Dudas? Y acá tengo a la doctora Corti, que capaz que quiere hacer algún aporte, porque ella siempre quiere hacer algún aporte. Qué malo que sos. No voy a hacer ningún aporte. Bueno, Voy a decir que me gustó mucho la charla, me pareció muy interesante. Y a mí también me gustaron esas 2 diapositivas con la tabla periódica. o sea, ya me la está mangueando también. No, después, si hay tiempo, voy a comentar algo. Obvio, no me cabía ninguna duda. Bueno, para los que no las conozcan, Mariela es doctora en astronomía y es especialista en formación estelar. O sea, yo soy un caradura, viste, que hablo delante de ella, pero bueno, Ya lo creo. no importa. Con todo no respeto, la importa. risa, no, un capo. No, está bien. Muy bien. Yo te quiero mucho, Nani, no hay problema. No, muy bien. Che, porque recién decía, estaba en la de Mariela, pero la vi hace un ratito unas fotos dando una clase y dije, es doctora en astronomía, y bueno, ahí y yo dije, esta chica la conozco. Ahí estaba, ahí Exactamente. Sí, porque, sale en la porque tele. justamente la invitamos para que diera en San Fernando una charla, y la verdad que se quedaron todos muy contentos, porque ya lo comenté antes, pero lo vuelvo a decir ahora, hay aproximadamente de todo el ámbito profesional, yo debo conocer a 4 astrónomos profesionales que saben divulgar, y una de ellas es Mariela. Lejos. Gracias. Aplausos para Mariela. Perfecto. Sí, no, y la igual- tenemos igual- entre nosotros, mirá. Igual eso es muy divertido porque maravilloso. se reincomoda cuando le decís cosas así, pero bueno. Bueno, comentá lo que querías comentar, así, porque siempre, obviamente, como ella tiene el aporte profesional, ella ve detalles que pueden ser agregados interesantes, así que dale. ¿Podés poner la diapositiva con la tabla periódica donde mostrás las líneas que se ven con cada elemento? A ver, por vos, vamos a hacerla, ahí está. A ver, espera, vamos para atrás. ¿Cuál me dijiste? ¿Esta o la anterior a esa. siguiente? La anterior, Esta. esa. No, que pensé que alguien te iba a preguntar por qué en los elementos químicos de la última fila no se ven líneas de colores. Porque en la de que usamos son los creados por el hombre, ¿no? Bueno, yo Así. interpreto que ahí lo que se está mostrando son los componentes químicos. Bueno, nosotros en astronomía le llamamos metálicos a todos los que no sean hidrógeno o helio. Todos los demás son metálicos, y el hidrógeno y el helio son los gaseosos. Entonces, todos esos componentes químicos que están emitiendo en el visual, ¿sí? Porque fíjate que vos tenés, por ejemplo, en hidrógeno, que es el más simple, tenés las líneas, ¿sí? De H beta, H gamma, H alfa, que son las que se observan en el visual, claro. Y con los otros gases y metales te pasa lo mismo, hasta que tenés la última fila Acá. de los metales, esos exactamente, que no tienen líneas de colores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y no existen, es una opción. ¿Son los Está todo metales no absorbido. raros, algo a eso? ¿O tierras raras? ¿Eran? Hola José Luis, ¿cómo estás? andás?
¿Son metales raros o tierras raras? Claro, lo que pasa es que cuando vos obtenés un espectro, no te aparecen en la longitud de onda del visual, por eso no tenés esa composición en colores que tenés en los otros, que te está indicando dentro del rango visual, ¿sí?, diferentes longitudes de onda, que varía del azul al rojo. Entonces, en esos que son metálicos más pesados, si se quiere, Estos. no están emitiendo en el visual. Si pasás ahora a la diapositiva siguiente, donde mostrás esa, dónde se originan esos componentes químicos, fíjate que justamente estos que yo digo, que son los más pesados, se originan de la mezcla de estrellas de neutrones o de algunas estrellas de baja masa. ¿Sí? Mientras que los otros, que sí tienen las líneas de colores, que quiere decir que las observamos en el visual en distintas bandas, en distintas longitudes de onda, se originan, bueno, de explosiones de estrellas masivas, como consecuencia de la fisión de los rayos cósmicos, ¿sí? Entonces son gases que pueden llegar a emitir en la longitud de onda del visual, y por eso los vemos con esas líneas de colores. Mira. ¿Algo más, doctora? No, eso nada. Perfecto. Por eso, ella siempre dice que no, pero siempre los aportes que hace son interesantes. Así que, no, porque de hecho hay un montón de cosas que uno a veces no dice o lo pasás por encima y siempre se puede dar una vueltita más de rosca. Así que bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa más. La estamos tratando de convencer a la doctora, o sea, pues la estoy mandando al frente asquerosamente, para que dé un curso de astronomía un poco más avanzado. Vamos a ver si logramos convencerla. Ok. Let's go. Claudio, ¿un comentario? ¿Sí? A ¿Cómo? ver, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo sale mi audio? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Creo que Sí, se escucha, todos. sí. Sí. Bien. Respecto a la evolución a los elementos, disculpen que llegue tarde, tal vez lo hayan comentado al principio y yo estoy haciendo una pregunta descolgada, ¿no? Pero estamos hablando de que los elementos más importantes o más necesarios para la vida, por ejemplo el hierro en nuestra sangre, por ejemplo el carbono, son todos elementos, y por eso decimos, son todos elementos formados a raíz de varias estrellas, varias evoluciones de estrellas. Por eso decimos que necesitamos estrellas de tercera generación para que haya la variedad de elementos y la cantidad que tenemos aquí en la Tierra, por ejemplo, para que se produzca la vida tal como la conocemos. Y no sé si voy bien encaminado por ese lado de la charla, o estoy en otro tema. No. Lo que pasa es que estábamos hablando simplemente de cómo se hace para saber la composición química de los objetos. O sea, de las cosas que vemos en el espacio, ¿cuál es la composición? Entonces lo dejamos solo como química? lo dejamos solo como una reflexión, que para que haya los elementos que tenemos aquí en la Tierra que forman la vida, nitrógeno, carbono, oxígeno y hidrógeno principalmente, son los 4 elementos básicos de una molécula. ¿Cuántas generaciones o cuántas estrellas han pasado anteriormente convirtiendo el hidrógeno básico en todos estos elementos, ¿no es cierto? Así que bueno, eso por ahí puede ser simplemente tema para otra charla. Ya está sacando tema para la siguiente. Sí, no, era ese comentario nada más. No, pero está bueno. Bueno, ustedes saben que este es el corazón de la astrofísica, así que obviamente esto dispara miles de temas diferentes. Pero sí es cierto, lo que pasa es que estos elementos químicos iniciales como el hierro, carbono y demás, existen desde hace mucho tiempo. Las primeras estrellas ya generaban. De hecho, estamos con un problema bastante grande con la generación 3, o la población 3, porque el telescopio James Webb sigue descubriendo galaxias cada vez más lejanas. Ya hay una que salió en las noticias 230 millones de años después del Big Bang. O sea, hay algo que no está funcionando en todo esto, en toda esta teoría de formación estelar en los primeros objetos del universo. Pero sí, se necesitan, para la concentración que vemos en este momento en la Tierra y en el sistema solar, se necesitan, como dijiste, 3 generaciones de estrellas.
No sé si ahí Mariela quiere agregar algo, seguro que sí. Yo no la mando al frente, porque la conozco tanto que le miro la calle y ya sé que quiere decir algo. No, bueno, yo lo que estaba pensando es que todas las estrellas necesitan hidrógeno para comenzar su combustión, ¿no? O sea, la formación estelar, todas las reacciones nucleares que se generan y por las cuales ellas emiten luz y, bueno, y calor. Ahora, la cuestión es que cuando terminan todo su ciclo evolutivo, va a depender justamente de cómo se formaron en un principio, los pasos evolutivos por los que van a seguir y la forma en la que van a terminar. Pero siempre, de una u otra forma, con mayor o menor energía, lo que van a estar haciendo es emitiendo al espacio esas capas atmosféricas que rodean básicamente todo lo que es el interior, ¿sí? O el núcleo de la estrella. Y en esa composición química vas a tener hidrógeno. O sea, necesitaron hidrógeno para formarse, pero como las reacciones nucleares empiezan en el centro de la estrella y van extendiéndose, van ocupando todo el resto de la estrella, ¿no? Con todas las capas atmosféricas que la rodean, cuando liberan las capas atmosféricas justamente que tienen las últimas capas de gas, ahí puede que tenga hidrógeno que no llegó a pasar por una reacción nuclear, ¿sí? Entonces, vas a tener el hidrógeno que estaba en la estrella y que se liberó como consecuencia de que terminó su reacción nuclear, y vas a tener el hidrógeno que nunca fue usado por una estrella, ¿sí? Que simplemente quedó en esas nebulosas, en esas nubes que hay en el universo, y que no llegaron a ser la materia prima, o sea, cumplir las condiciones para que se forme una estrella. Entonces, de ahí en adelante podés tener, digamos, en el espacio una cantidad de componentes químicos muy grande y que van a tener distintos orígenes, ¿sí? Distintas razones por las cuales lo vamos a ver ahí. Una forma justamente de poder estimar de dónde vienen o, digamos, cómo han sido generados es a través del estudio de estos espectros que les mostraba Claudio, tanto de las estrellas como también de todo este material que está solo en el espacio, ¿sí? Lo que nosotros llamamos medio interestelar, que es el material que está entre las estrellas, formando nebulosas, formando nubes. Entonces, sí, esta huella química que dejan es fundamental para poder conocer todo esto. Perfecto. Bueno, acá en el chat alguien puso una re grosa, que creo que está hablando de vos. Y qué genia, realmente somos privilegiados, dice Nani. Antes lo dijo Jorge. Bueno, gracias, pero mi intención era escuchar la charla, la clase de Claudio, no ponerme ahora en el centro. Pero ya que Andá, estamos, Claudio, hacemos todo andá. juntos. Andá, nos vamos y la escuchamos a María. Ya está, listo. Ya estamos hechos con esto. Bueno, chicos, voy a ir cerrando, voy a tener cortando la grabación y ya no.